Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor y hoy, como cada viernes, vamos a hablar de dirección comercial, de jefatura de ventas y hoy en concreto lo vamos a hacer de nuevo con una consulta de un oyente. Recibí a través del formulario de contacto de la página vendedor.pro, he recibido esta consulta que además os recomiendo que entréis a la página de vendedor.pro y me dejéis cualquier tipo de consulta, sugerencia, duda o comentario en el formulario de contacto, porque de esa forma entraréis en el sorteo de los 6 meses gratuitos de FacilThings, de la herramienta de productividad de GTD que utilizo yo. Como digo, esta consulta me llegó a través del formulario de contacto y, de nuevo, por razones obvias, no voy a decir el nombre de la persona que me la envió, pero sí que os voy a leer su correo. Este cliente tiene un negocio de venta de material de oficina que además tiene tienda física, pero también realiza visitas presenciales a los clientes de su zona. Y en su correo me decía: soy mi propio jefe y el comercial de la empresa, pero muchas veces me encuentro solo y sin rumbo. Y he perdido a la hora de marcar el rumbo de la empresa y aunque llevo ya casi 10 años con el negocio, cíclicamente me suceden estos episodios de pérdida del norte. Me faltan conocimientos de planificación estratégica y marketing para determinar el valor diferenciador de mi empresa. Hasta ahora siempre había sido la cercanía al cliente y la responsabilidad social, en un sector donde el precio es una pieza clave para la realización de ventas, aunque no el fundamental. Tras esto, me hacía 3 preguntas muy concretas y muy concisas. La primera: ¿cómo adquirir esa formación en planificación estratégica y marketing para guiar mi empresa y mi futuro y hacerlo crecer? La segunda era: ¿cómo focalizar el elemento diferenciador de mi empresa con respecto a la competencia y hacer girar el espíritu de la misma alrededor de dicho valor diferenciador? Y por último, me preguntaba cómo realizar y establecer un método de ventas particular y en consonancia con ese valor diferenciador que haga llegar al cliente nuestra propuesta única de venta y el cliente nos identifique plenamente con ella. Bueno, querido amigo, las preguntas son muy claras, muy concisas, pero tienen muchísima miga. Pero muchísima miga. Respondiendo a la primera pregunta, gratis, por así decirlo, adquirir formación estratégica en marketing o en ventas para guiar tu empresa, gratuitamente te recomiendo que consultes las cámaras de comercio o los centros de emprendedores, los centros de coworking. Todo este tipo de lugares realizan charlas en las cuales, si tienes suerte y asistes a las charlas interesantes y además la persona que va a dar esas charlas realmente aporta valor, pues te puede servir para formarte en un principio. Yo mismo doy charlas recurrentemente en el Centro de Desarrollo de Emprendedores de Alicante, doy charlas en centros de negocio, para la Cámara de Comercio, incluso cursos. Por ejemplo, he dado cursos en el Colegio de Arquitectos, he dado cursos en el Colegio de Agentes Comerciales. La idea es buscar recursos que estén más o menos a tu alcance y busca recursos que sean gratuitos. Ese es mi consejo. Una vez que hayas hecho ya unos cuantos cursos gratuitos y más o menos, aunque ya te digo una cosa, por las preguntas que me has hecho, tienes muy claro lo que quieres y de la forma que lo has expresado, creo que sabes bastante más de estrategia de lo que pueda parecer en un principio. También piensa una cosa: la estrategia es la parte sencilla de un negocio. La estrategia solamente es pensar y tener sentido común. Sí es cierto que hay que conocer y saber utilizar algunas herramientas básicas, pero son muy sencillas y muy básicas. Obviamente, cuantas más conozcas, mejor va a ser las posibilidades de desarrollo de tu estrategia, pero conociendo 3 o 4 herramientas básicas, de las cuales 2 de ellas o 3 de ellas te las voy a comentar hoy en este podcast, pero teniendo nociones de 3 o 4 cosas, el resto en la estrategia es pensar. Y sí es cierto una cosa: pensar es difícil y pensar cansa. Yo a mis alumnos
se lo digo casi cada vez que tengo clase con ellos, les digo, pensar cansa. Por eso la gente que se dedica a pensar únicamente cobra más dinero que la gente que se dedica a hacer. Es muy sencillo que yo te diga, ponte a cavar ahí y tú lo único que tienes que procurar es de cavar. Ahora, si yo tengo que pensar por qué hay que cavar ahí y no en otro sitio, ya necesito una serie de conocimientos, necesito interpretar esos conocimientos y necesito estudiar todo el contexto alrededor, necesito ver las condiciones. Entonces, en eso es en lo que se basa la estrategia. Como digo, en cámaras de comercio, en centros de emprendedores, espacios de coworking, colegios profesionales, todos estos sitios van a tener cursos, en su mayoría gratuitos, que puedes asistir y donde vas a aprender bastante. Como mínimo, lo imprescindible. Por así decirlo, el 70% o el 75% de los conocimientos que necesitas son o deberían ser gratuitos o están disponibles de forma gratuita en algún sitio. Ahora bien, luego hay un 25% más, que es lo que puede que haga que tu empresa sea más rentable o menos rentable, o que tu empresa en un entorno muy competitivo no se estrelle, donde el resto de las empresas de ese entorno sí que se estrellan. Para eso sí que haría falta ese 25% adicional. Pero por así decirlo, la estrategia, el 75% de la estrategia es pensar y son recursos muy, muy sencillos. Respondiendo a tu segunda pregunta, para focalizar el elemento diferenciador de mi empresa con respecto a la competencia, hay dos herramientas muy sencillas. Una es el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tienes que coger, diseñar un DAFO. Si no sabes cómo hacerlo, en Internet hay 10.000 cursos gratuitos y 10.000 páginas gratuitas que te enseñan cómo hacer un DAFO, cómo analizar cada uno de los ítems de ese DAFO, qué tienes que hacer, pero vamos, es sentido común. Es decir, si yo tengo una serie de debilidades, por así decirlo y para explicarlo rápidamente, las debilidades son elementos internos de la empresa, es decir, cosas tuyas que puedes cambiar para que te afecten lo menos posible. Las fortalezas son cosas tuyas, pero también elementos internos de la empresa que tienes que promover porque son los que son diferenciadores tuyos respecto a, por ejemplo, a tu competencia. Y luego tienes las amenazas y las oportunidades, que estaríamos hablando de elementos externos a tu empresa. En el caso de las amenazas, tienes que hacer que te impacten lo menos posible, y en el caso de las fortalezas, de las oportunidades, lo que tienes que hacer es cogerlas y aprovecharlas al máximo para ti. Con esto, simplemente tienes que sentarte. Eso sí, te recomiendo que lo hagas tranquilamente, que además un DAFO, por desgracia, la gente se cree que un DAFO es sentarte y hacerlo en una hora. El DAFO, normalmente, el trabajo bueno de un consultor, cuando está haciendo un DAFO, la diferencia entre el DAFO que puede hacer un consultor al DAFO que puedas hacer tú mismo es, primero, que tú crees que tienes todas las respuestas y el consultor sabe que no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace el consultor? El consultor revisa pues otros negocios similares al tuyo y saca de ahí elementos o ítems para su DAFO. El consultor revisa noticias relacionadas con el entorno macroeconómico e incluso con el entorno del mercado en el que se mueve tu empresa y luego de ahí saca ítems para su DAFO. Habla con otras personas que tengan relación con tu empresa, clientes, proveedores, y de ahí saca ítems para su DAFO. E incluso habla con todos los empleados de tu empresa, o por lo menos con empleados relevantes de grupos concretos, de grupos, por así decirlo, sociales dentro de la empresa, ¿vale? Y también de ahí saca ítems para tu DAFO. Es por eso que normalmente cuando contratamos a un consultor, cuando una empresa contrata a un consultor, resulta que el DAFO del consultor o el informe del consultor en base al DAFO es 20 veces más extenso al que tú habías preparado en un principio. Además, este consultor sabe que la perspectiva del tiempo influye a la hora de hacer el DAFO. Es decir, no vemos las mismas cosas o los mismos problemas un lunes por la mañana
que un viernes por la tarde. No vemos los mismos elementos, los mismos problemas, las mismas fortalezas, las mismas amenazas en verano que en invierno. No vemos las mismas fortalezas o las mismas debilidades en una época de mucho trabajo que en una época de poco trabajo. Entonces, el trabajo del consultor, y por eso es por lo que el consultor cobra, es porque el consultor todo eso sí que lo piensa. Es decir, el consultor cuando se sienta a diseñar un DAFO piensa, vale, ¿cuál es la época de más trabajo? ¿Cuál es la época en la que la competencia está más fuerte? ¿Cuál es la época en la que el entorno macroeconómico es peor? ¿Cuál es la época en la que el entorno macroeconómico es mejor? Vale, ¿cuáles son las circunstancias que se dan en cada uno de esos momentos? Y al final resulta que este señor tiene un DAFO hecho con 600 o 700 ítems, de los cuales luego hace, eso sí que no te lo voy a enseñar, pero vamos, si quieres buscarlo, lo buscas. Luego de ese DAFO, hace un cano, hace un análisis de cuáles son aquellos elementos que más influyen en el resultado final o pueden influir en el resultado final y saca un DAFO definitivo que resulta que se parece un poco al que tú habías diseñado, pero que en realidad está muchísimo más trabajado y cuyos resultados son muchísimo más precisos y objetivos. Esa es la diferencia entre el DAFO de un consultor y el DAFO tuyo. Que el DAFO del consultor tiene en cuenta muchísimas más variables, en muchísimas más circunstancias, con muchísimos más contextos, en muchísimos momentos distintos. ¿De acuerdo? Hay otra herramienta, que esa es mía particular, que además te pasaré por correo, y mi intención es sacar un pequeño post que os avisaré cuando esté listo y lo lanzaré a través de la página mía personal de cesogor.com y es una herramienta que yo llamo la neurona, ¿de acuerdo? La neurona, si conoces un poco el sistema de perspectivas de David Allen o el sistema de gestión de objetivos, enfocar las metas en objetivos, los objetivos en tareas o acciones, viene a ser algo así, ¿de acuerdo? Yo no sé si tenéis en la imagen cómo es una neurona. La neurona es como una especie de árbol o arbusto con unas raíces que están abajo y arriba luego hay un tronco y luego en la copa se van separando diferentes ramas. Bueno, pues yo lo que hago es utilizo este diagrama que es muy visual para definir en las raíces cuáles van a ser las cosas a las que no pienso rechazar, cuáles van a ser las cosas que me arraigan a mi negocio, esas cosas que mi negocio no puede dejar de tener, y luego, en función de una serie de objetivos o de los objetivos que yo me marque, voy diseñando una serie de metas intermedias y una serie de acciones para lograr esas metas intermedias. Al final lo que queda, como digo, es como una especie de neurona dibujada y además me recuerda siempre que lo importante de mi trabajo es pensar, que es por lo que a mí me pagan. La última herramienta, que va relacionada con el tercer punto de tu correo, cómo realizar y establecer un método de ventas particular y en consonancia con ese valor diferenciador. Vale, pasa una cosa. Para saber el valor diferenciador, mi recomendación es que utilices una herramienta que se llama Value Stream Mapping, el mapa de valor del flujo o de la venta, y luego que diseñes un proceso o una serie de procesos de venta que te permitan ser muy eficiente, pero sobre todo que permitan que no se pierda ninguna información ni ningún mecanismo de valor durante el proceso de venta. Como digo, esto es mucho más complicado y me extenderé mucho más en otro programa. Por hoy creo que con el tema del DAFO ya ha quedado bastante intenso, pero cojo tu pregunta, me la guardo y más adelante, además te avisaré por correo, como he hecho esta vez, te avisaré por correo de cuándo vaya a sacar, cuándo hablaré del Value Stream Mapping y cómo o cuándo hablaré de generar un proceso de ventas eficiente. ¿De acuerdo? Nada más, recordaros que si dejáis vuestras reseñas en iTunes, mucha más gente escuchará este podcast y mucha más gente lo descubrirá, muchísima más gente significa también mucho más contenido, más consultas, más dudas, que creo que además enriquecen a todos.
Nada más, hasta la semana que viene, que paséis buen fin de semana y recordad, en la página vendedor.pro, en el formulario de contacto o dejando una reseña en iTunes, entráis en el sorteo por los 6 meses de Fácil Things.